Hola, buenas a todos. Este es el vídeo de sugerencias de preparación del tema de la semana. Vamos a arrancar la formación por el tema 1. Recordarte de que antes de llegar aquí tienes que haber pasado por el vídeo de bienvenida que te explica cómo trabajar todo esto y después haber dedicado unas horitas a ver toda la información, ¿vale? Entonces, bueno, todos los temas se van a organizar de la misma manera. Siempre vas a tener aquí sugerencias de preparación semanal del trabajo, donde va a estar colgado este vídeo. Este vídeo es esencial que lo veas. ¿Por qué? Porque al final es el que analiza qué material tienes, por qué tienes ese material, cómo te recomendamos trabajarlo, qué cosa a lo mejor en el tema es una cuestión, digamos, complementaria para entender, que es importante, es el que te va a focalizar cómo trabajar. Entonces es importante siempre que empieces por aquí. Lo ideal sería que llegado a este momento tú tuvieses impreso tu tema y pudieses tomar nota, a lo mejor si decimos que una cosa es más importante, si decimos que algo es solo leer, pues tú con un lápiz lo vayas anotando. Si no, con un folio, pero es verdad que hay veces que nos llegan preguntas de, ay, ¿por qué está esto en el tema? Pues siempre el motivo va a estar explicado en estos vídeos, ¿vale? Pretende ser una guía. Ya saben que el tema siempre va a estar elaborado para esta oposición. Los vídeos no. Este vídeo sí. Este vídeo siempre va a analizar lo que tenemos en este tema en concreto, ¿vale? Porque va a depender, pues, de cómo está configurado. Pero los vídeos con las explicaciones siempre van a ser de la norma, ¿vale? Entonces, aquí tenemos siempre también un planning de trabajo. A mí me gusta llamarlo sugerencias de planificación semanal de tareas. ¿Por qué digo sugerencias? Pues porque cada uno va a organizar la semana como buenamente puede, porque todas las semanas no van a ser iguales, ni las propias van a ser iguales, ni las de cada uno de ustedes. Hay gente que tendrá disponibilidad para estudiar de lunes a viernes, como este planning tan bonito, y otros no. Otros a lo mejor rascarán un rato después de comer el miércoles, el jueves madrugarán, el sábado dedicarán toda la mañana, es decir, cada uno que se organiza como puede. Lo importante es que todos tengan marcado cuándo van a estudiar. Tienes que haber pasado por la parte de bienvenida, por el vídeo de cómo se hace una planificación eficiente del tiempo, ¿vale? Para saber cómo tienes que organizarlo, que no me vale estudiar y ya está. Hay que poner qué se va a hacer en cada sesión de estudio, sean 2, 3 o 7 semanales, ¿vale? 7 semanales, si ves el vídeo método de estudio, hay que dejar obligatoriamente un día de descanso. Eso no es cuestionable, ¿vale? Y yo les recomiendo también el día de cajón desastre porque las semanas van cambiando, la vida va cambiando y siempre es bueno tener un comodín por si al final se me atasca algo, ¿vale? Entonces, siempre van a tener estas sugerencias de cómo trabajar el tema. El amarillito siempre va a ser planificación, siempre va a estar al inicio de tu semana. Sea un lunes o tu semana de trabajo empieza un miércoles, que es cuando primero tienes el primer hueco. El rosa es trabajo. Trabajo es leer el tema, subrayar, entender, ver vídeos, estudiar, trabajar el tema con lo que sea necesario. El verdito siempre va a ser repaso. Evidentemente, esto es un planning del primer tema, por tanto, lo más que voy a repasar es lo que ya he ido empezando, ¿vale? Cuando avancemos, aquí tendrás el repaso de temas anteriores, planificado en función de la curva del olvido para que no se te olvide el tema, y planificado en función de también el tiempo a dedicar para repasar, en función de la carga que tiene el tema de la semana y en función de cuánto hace que lo estudiaste, ¿vale? Para intentar mantener todo fresco. El azul es estudio puro y duro y el salmón va a ser la parte de test que yo siempre te la suelo poner para finales de la semana, ¿vale? Ustedes lo organizan como quieran, pero siempre tengan una organización, una planificación. A primeros de semana tienen que saber cuándo van a estudiar, cuánto van a estudiar y qué van a estudiar esa semana, ¿vale? Y qué van a implementar de repaso. Aquí estará este vídeo de sugerencias siempre arriba del todo, siempre empieza por aquí. Temario, bueno, ya sabemos que tienes 3 formatos de márgenes, ¿vale? Siempre te lo descargas aquí, márgenes normales, márgenes ampliados para implementar la píldora de productividad e ir sacando las ideas por la izquierda, que a mí personalmente me parece muy útil. Márgenes reducidos para los que les gusta tener menos páginas y todo más chiquitín y no quieren escribir en el tema, o sí, y lo que quieren es tener menos volumen. Tema en formato leído tal cual, solo para que le venga bien. Luego tenemos la ley de prevención de riesgos laborales. Siempre te voy a poner la ley con el enlace para que de esta forma lleguemos a la última versión de la ley. Por si cambia algo lo podamos tener también aquí, ¿vale? Siempre va a estar la ley por si necesitas volver a ella, comprobar algo, leer algo, avanzar algo, lo que sea. Y siempre intentaré que esté con el enlace. Y luego tenemos aquí 2 vídeos explicativos que le voy a cambiar el orden para que quede más razonable. Te va a aparecer primero el del artículo 1 al 4, que son los primeros 4 artículos de la ley, y después el 14 al 29, ¿vale? Después tendremos aquí evaluaciones. A ti no te va a aparecer aquí, a ti te va a aparecer tantas preguntas, tanto tiempo, etcétera, ¿vale?
¿Tienes que tener esta semana hecho todos los test? Si te da tiempo, magnífico, pero tú piensas que vamos a estar volviendo aquí para repasar. Entonces repasar también es hacer test, acabar los test. Por tanto, yo te recomiendo que esta semana, por lo menos, antes de pasar a tu siguiente semana, tengas hecho un test. Vamos a volver a repasar. La semana que viene tendrás que repasar el tema 1 otra vez. Lo que tú hayas esquematizado el tema 1. Por tanto, puedes repasar y hacer la semana que viene el tema 2. Si esta semana tienes tiempo suficiente, pues los haces todos. Hacer los test no es solo hacer los test. Hacer los test es hacer el test, pero luego ver qué fallo, anotar en un cuaderno o tener un cuadernito de mis fallos del tema, o 2 o 3 páginas que grapo después al tema con los fallos, para cuando repaso, grapo a mi esquema, cuando repaso, repasar el esquema y los fallos de los test. Entonces la idea es que ustedes al final de la formación tengan un 10 en todos los test, ¿vale? Esta parte de aquí no se hace hasta que domine el tema. Entonces la primera semana no lo hagas. Esto es un examen del tema 1 para imprimir con plantilla, pero no es para que lo hagas la primera semana, salvo que tú me digas que te sabes al 100% el tema. Pero yo te recomiendo que lo dejes para dentro de unas cuantas semanas, cuando ya tu tema esté bien repasado, cuando ya hayas conseguido hacer todos los test sin fallar, reales. Piensa que si te haces trampa a ti mismo, no tiene ningún sentido. Reales, que sea que realmente estás repitiendo el test después de ver el temario hace varios días que no lo tocas y recuerdas cómo resolverlo, ¿vale? Entonces, vámonos al tema para ver el contenido y arrancamos. Tenemos un tema, yo siempre voy a grabar los vídeos en el márgenes ordinarios, ¿vale? Tenemos un tema con una introducción, nos piden derechos y obligaciones en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Esta parte de aquí es introductoria, ¿vale? ¿Y por qué la he puesto? Pues porque no me cabe en la cabeza, como jurista y como preparadora que llevo más de 14 años ya dando clases, que tú empieces a estudiar una ley a saco paco, como quien dice, por los derechos y obligaciones. Una ley siempre, por metodología jurídica, tú tienes que saber un poquito de la ley, de qué va la ley, cómo se estructura, de dónde viene, leer el preámbulo, la exposición de motivos de la ley y saber por lo menos el objeto de la ley. ¿Esto de qué va? ¿Qué regula? ¿A quién se aplica? ¿Vale? Entonces, todo esto está explicado aquí. Por supuesto, como me están yendo directamente a derechos y obligaciones, a mi esquema no voy a pasar ese contenido, porque en teoría no me lo pueden preguntar, ¿vale? Pero es verdad que tienen que analizar un poquito este material previo, o sea que la pauta es leerlo, entenderlo y ya está. Lo que voy a empezar a pasar a mi esquema es aquí, derechos y obligaciones, que coincide lo que me preguntan con el capítulo 3 de la ley. Esta ley no se estructura en títulos, sino en capítulos, ¿vale? Entonces, aún así, yo te he dejado, que te debe aparecer aquí arriba, el vídeo con la explicación del artículo 1 al 4. Aunque no te entre, aunque no lo pases a tu esquema, mi recomendación es que lo oigas, lo entiendas y ya está. Lo que yo voy a pasar a mi esquema es el capítulo 3. De aquí es donde me van a poder preguntar, ¿vale? Aún así, he dejado a conciencia en los test alguna pregunta del artículo 1 al 4. La contestan, no pasa nada, ¿vale? La contestan porque muchas veces cuando me preguntan por una ley, es relativamente cuestionable que no me puedan preguntar por el objeto de la ley, ¿vale? Entonces, si se encuentra alguna pregunta en los test del artículo 1 al 4, la he dejado a conciencia. Lo que tengo que pasar a mi esquema es del artículo 14 al artículo 29, ¿vale? En este caso coincide 100% el vídeo porque vamos por orden, entonces este vídeo es del 14 al 29. Primero lo leen, subrayan, después ven el vídeo para complementar si algo no entienden, hacen su esquema, lo estudian y luego pasan a empezar a hacer los test. Pues con esto ya están preparados para arrancar la semana. Que les vaya bien y nos vemos la próxima semana. Un saludo.